sociales. Aseguraban que hay espacios de discriminación, racismo, insulto y desprecio, por lo que se hace necesario algún tipo de propuesta en ese sentido, dijo el diputado Julio Guaraya más temprano acá desde la unidad móvil. Una posición política también, la vocera de Unidad Nacional, Eli Reyes, acompañándonos esta noche. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida. Muy buenas noches, saludar a todos y por supuesto una vez más teniendo que enfrentar este tema que no es nuevo, como tú has dicho, Jimena. El diputado Borda lo propuso el año 2015 y se archivó porque no tuvo mayor relevancia en el Congreso. Claro, también lo habló la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, ¿no? También el señor Loza del Chapare, que Leonardo Loza, el representante, que ya estaba dando hasta características de este proyecto. Sí, recordemos también que el presidente de la República, un día después del 21 de febrero, donde gana el no, dice que las redes sociales son tumba gobiernos. Por lo tanto, es pues una forma en la que el gobierno trata de amedrentar, de asustar, de crear una serie de acciones que, por ejemplo, vayan hacia la autocensura. Ese es el fin, por supuesto, de esta intencionalidad. Sin embargo, creo que hasta deberían ser un poco más creativos en las razones que argumentan. Hemos escuchado al diputado, lo he estado escuchando mientras estaba siendo entrevistado, y él decía, para regular la discriminación, el racismo y el odio. Primero, el odio, la discriminación no se regulan, se sancionan. No puedes regular el odio. Eso está tipificado y está claramente establecido en la Ley de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación. En la ley, en el Código Penal de todos los países, están regulados, por ejemplo, la calumnia, la difamación, todo esto como delitos. Y, por ejemplo, cualquier instrumento que tenga que ver con el Internet es prueba plena y está aceptada por cualquier juzgado y por en cualquier normativa. Segundo, los derechos intelectuales que están claramente garantizados en algunas leyes y que garantizan, por supuesto, una serie de acciones. Y finalmente, el hecho de que, ¿qué es lo que se quiere regular? No le entendemos al movimiento, al socialismo, ¿qué es lo que quiere? ¿Quiere regular en los contenidos? ¿Quiere regular la forma en la que se usa? ¿O quiere regular el acceso? ¿Por qué? Si quiere regular los contenidos, ¿qué contenidos quiere regular? Que no se pueda hacer política, que no se pueda expresar posiciones políticas, partidarias o visiones distintas. Entonces no tendrían que proponer una ley para regular las redes sociales, tendrían que hacer un nuevo referéndum y preguntarles a los bolivianos si quieren que se les quite los derechos fundamentales. Si los bolivianos enloquecerían en el peor de los casos y aceptarían quedarse sin derechos fundamentales, además Bolivia tendría que ir todavía a desconocer los tratados y los convenios internacionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere regular el MAS? Porque lo único que podrían hacer es lo siguiente: quitar el acceso de las redes sociales a los bolivianos, como hacen algunos países como Corea del Norte, pero no puedes, por ejemplo, decir, no, vas a regular todo lo que diga que no le gusta a don Evo Morales, eso está prohibido. Las redes sociales le dirán, pues señor, eso no está prohibido ni en la legislación ni en los convenios internacionales, es una forma de información. Cada una de las redes sociales tiene una serie de regulaciones que cuando uno se adscribe a Facebook te sale y te dice cualquier forma de discriminación, de insulto, de no sé qué, puede ser denunciada y su cuenta será cerrada. Hay una serie de acciones que tienen que ver con esto. ¿Qué es lo que quiere el movimiento al socialismo? Al final quiere amedrentar, quiere asustar a la población, que por ejemplo alguien quiera denunciar algo y diga, bueno, pero después voy a meterme en problemas porque el gobierno ha anunciado. Esa es la intencionalidad. El gobierno y don Evo Morales ha dicho, manejo el 80% de los medios de comunicación. El problema es que no pueden manejar las redes sociales y eso es lo que no pueden entender. Pero lo peor es que no pueden entender algo tan simple. En los temas de corrupción, como el tema Pari o Camse con la señora Zapata, ¿qué tiene que ver Twitter o Facebook con la corrupción, que es responsabilidad del gobierno nacional? Por lo tanto, no entiende el gobierno nacional lo que va pasando. Recordemos que además, después del 21 de febrero vino esta lógica de ir contra las redes sociales, de satanizarlas, sin embargo las utilizan. El presidente tiene Twitter, ha abierto ahora Facebook, sin embargo, tienen esta intención de satanizar. ¿Qué ha pasado? Esto ha hecho que la población no ejerza su derecho a informarse, a escribir, a poner su posición. Al contrario, creo que las redes sociales van creciendo día a día. De acuerdo a un estudio que ha habido en Bolivia,
el 67.1% de los bolivianos mayores a 14 años entre las redes sociales y, por ejemplo, el 91% de este grupo está en WhatsApp. Por lo tanto, esta es una tendencia mundial, por supuesto, que te dan derecho a la información. Lo que no entendemos es esta lógica, porque ni siquiera tiene un argumento claro. Unos hablan de que se quiere regular las redes con la intención de luchar contra el racismo y la discriminación. Eso no se regula, ya hemos dicho. Segundo, ¿qué quieres regular? ¿El contenido? ¿Qué tipo de contenido? ¿Le quieres quitar a la población el derecho que tiene a los derechos fundamentales, como es su posición partidaria, su visión del país, que es un derecho fundamental? Bueno, pero ya escuchábamos también algunos sectores criticando el tema de la vulneración de la libertad de expresión con el planteamiento de una regulación de las redes sociales. Existen diferentes posiciones que dan a entender que un reglamento es necesario para salvaguardar incluso los derechos de los ciudadanos. No, en todos los países la ley de telecomunicaciones, el Código Penal y la ley de derechos de autor son las que ya hacen la normativa en este tema. ¿Qué es lo importante que hay que trabajar en esto? Por ejemplo, en la ley de trata y tráfico de personas está claramente establecido y le garantiza al Estado que pueda tener tuición sobre cualquier hecho que vulnere los derechos o que vaya, por ejemplo, a favor de la trata y tráfico de personas. Lo mismo pasa en la ley de violencia y en todas las leyes. Por lo tanto, esta intencionalidad es eso, nada más es una forma de asustar, de amedrentar, de ir quitando derechos fundamentales. Ese es el error del gobierno nacional, es que no entiende lo que el país le va diciendo. El país le dice, nosotros no queremos que vayas contra la norma, nosotros queremos que respetes la ley, que respetes nuestros derechos. Él toma una acción distinta, pero es problema de él. Sin embargo, la población no puede permitir este tipo de acción. Al margen de lo que tú decías, que es para tratar de amedrentar a la gente que se expresa en las redes sociales, el diputado Borda manifestaba ya en una oportunidad que los principales objetivos que tiene es perseguir una futura norma es eliminar el anonimato en las redes sociales por la cantidad de cuentas falsas que se dan también. Bueno, ese es un debate mundial en un sentido. Se dice, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, hay una investigación del FBI que habla de que hubiera habido una intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Sin embargo, se le ha pedido una información a Twitter y Twitter ha mandado una cantidad de cuentas que hubieran retuiteado a la persona. Sin embargo, las legislaciones en todo el mundo garantizan el derecho a que no se vulnere tu identificación, por ejemplo, tus derechos que tienes por un tema de seguridad también. Las cuentas no pueden ser públicas, no se puede avisar quién es cuál es tu cuenta o cuál es tu teléfono. Claro, todo está en base a tu derecho. Tú puedes decidir si es público o no es público, igual que tu red social que utilizas puedes decidir. Entonces hay un debate, pero no es la intencionalidad, no es la intención del gobierno y el gobierno lo sabe. Aquí no se trata de regular temas que hacen y que, por ejemplo, temas que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, el tema de trata y tráfico de personas, de pornografía infantil. Todo esto está regulado, está claramente establecido, se trabaja muchísimo. Hay una instancia en la Policía Nacional, en la parte informática, que trabaja en esto, pero no es la intencionalidad del gobierno. La intencionalidad del gobierno es decir, todo aquel que hable mal del gobierno, que denuncie corrupción, que comparta el hecho de visiones que no son las nuestras, está mal. Y todo lo que es favorable al gobierno está bien, por lo tanto, así no se legisla, así no se puede hacer unas propuestas de ley. ¿Qué pasa? Que cada vez que el gobierno nacional hace una de estas propuestas, hay tanto rechazo de la población que pasa lo que ha pasado hoy día. Ayer ha salido el diputado y ha dicho una cosa. Ha dicho, voy a presentar un proyecto de ley para regular las redes sociales. Hoy día dice, no, me han entendido mal, que no he dicho, porque ha llegado a su bancada y le han dicho no, porque la gente, no importa de qué posición política sea, no está de acuerdo con este tipo de acciones. Por lo tanto, decirle una vez más que primero es una forma de evitar que la población siga pensando que en este país no hay salud, no hay educación, estamos en una situación económica complicada. Segundo, que una vez más te tratan de autocensurar y ese es tu derecho. Dejarnos es, por supuesto, aceptar que nosotros y nuestros hijos puedan ser regulados en sus derechos fundamentales.
Muchísimas gracias, Eli, por haber venido al programa y dar esa posición. Muchísimas gracias para que la gente también la pueda escuchar, la pueda entender y saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias y sabemos la madurez del pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth Reyes. Llegamos al final del programa. Gracias por brindarnos su atención y su tiempo. Nos volvemos a ver mañana a las 21:40. Más que una profesión,